Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Un verdadero gusto y gozo verles de nuevo, mis hermanos. Gracias a Dios que todos podemos estar aquí gozándonos de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado, de que podemos, gracias a su sacrificio, tener la dignidad de estar parado frente a su presencia. Amén. Gracias a Dios por ello, mis hermanos. Hoy, hermanos míos, quiero compartirles una lección más del discipulado bíblico. Vamos a continuar todo lo que hemos estado viendo y aprendiendo acerca de ser discípulos del Señor. Vamos a continuar, hermanos, en un tema importantísimo. Espero, hermano, que traigas tu libreta, tu plumita, para que apuntes, porque es un tema de vital importancia, hermanos. Es algo crucial que tú aprendas algo acerca de esta lección de hoy. Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 11, por favor. Vamos hasta Lucas, capítulo 11, versículo 1. Me hacen favor, hermanos, acompáñenme ahí. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hoy, hermanos, vamos a ver en el Evangelio de Mateo y de Lucas, que son los evangelios donde viene esta hermosa oración que es conocida por la mayoría de todos, que es esta oración maravillosa llamada el Padre Nuestro. Pero vamos a ver más allá de lo cual, porque el Señor Jesús les enseñó a orar de esa manera. Lucas 11, versículo 1, hermanos, registra que uno de sus discípulos se acercó diciéndole a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y vemos, hermanos, en los contextos tanto de Mateo como de Lucas, que Jesús no le respondió con una larga lista de técnicas de cómo orar, sino que dio un modelo de conversación con el Padre. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo uno aprende a orar? Uno aprende a orar orando. Como un niño aprende a hablar hablando. Así de simple, hermanos. ¿Cómo vamos a aprender a orar? La conversación de un niño pequeño es limitada, ¿verdad, hermanos? De algunos adultos también. Porque este pequeño apenas está aprendiendo a hablar, y su habla, hermanos, gira en torno a necesidades básicas, tales como tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, quiero esto, quiero aquello, etc. Aprender a orar, hermanos, es un proceso similar. Uno empieza en un nivel básico y al ir madurando se descubre que no hay límites a la profundidad en las conversaciones que podemos tener con Dios. Aunque algunos ya tienen conocimiento, práctica en las oraciones, conocimiento en técnicas, y están más preocupados en las técnicas, en los modelos, yo creo, hermanos, que deberían más ocuparse en desarrollar la disciplina y el hábito de hablar con Dios que por dominar una técnica específica. Así como Dios nos habla, hermanos, a través de la Biblia, como vimos hace 15 días. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la Biblia. ¿Cómo nosotros vamos a hablar con Dios? A través de la oración. Y estas cosas, hermanos, no van separadas. Jamás van separadas. Por ahí, muchas personas, incluyendo algunos ya en años centrados, no solamente en la edad física, sino en la vida cristiana, andan por ahí debatiendo de que si hoy en día la voz de Dios puede ser audible.
si se puede escuchar a Dios de una manera literal. Y la respuesta, hermanos, pues la verdad, por supuesto que desde luego que sí. El problema de estas personas es que están esperando que Dios les hable de una manera que esperan en sus emociones, como la mayoría que viven en las emociones, por eso fracasan. Hermanos, ¿quieres saber si la voz de Dios es audible el día de hoy? Lo voy a leer. Cada que tú vayas a la Biblia y leas cualquier pasaje, es la voz de Dios audiblemente. Estás escuchando la voz de Dios. Así que por supuesto, hermanos, la voz de Dios es audible hasta el día de hoy y va a seguir siendo audible siempre. Mientras tengamos este libro, hermanos, que es eterno. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a escuchar la voz de Dios? Por toda la eternidad. Así que, hermanos, no vamos a perder el tiempo en esas cosas que la gente lo mete en dogmas para hacer dudar a las personas, ¿verdad? De si es eficaz o no es eficaz la relación con tu Dios. Hermanos, para poder hablar con Dios necesitamos la oración. Y para poder escuchar la voz de Dios necesitamos la Biblia. No puedes hacerlo uno y lo otro sin lo uno o lo otro. A fuerzas, hermanos, tienen que estar las dos cosas presentes. Así que si tú quieres escuchar la voz de Dios en respuesta a tus oraciones, ¿qué es lo que tienes que hacer? Leer la Biblia. Leerla siempre. ¿Cuántas veces haces oración? ¿Diario? Espero que lo hagas diario, si no estás en un serio problema. Si lo haces diario, hermanos, y quieres escuchar la voz de Dios diario tienes que leer su palabra. ¿Cuál es la conclusión? El conocimiento, hermanos, de la oración es fundamental para saber si realmente estamos orando de la manera correcta. No importa, hermanos, si ya recibiste una lección de la oración, posiblemente sigues sin entender la vital importancia de el saber orar o de tener conocimiento en la oración. Dominar, hermanos, una técnica, eso no te hace ser un mejor orador. Lo que te hace ser un mejor orador es una comunión personal con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo y por supuesto con nuestro Padre Celestial. Es lo que nos hace ser mejores oradores, pero esto, hermanos, no se trata de empoderar a una persona porque ore muy bonito, sino de la madurez en la oración. Y la oración, hermanos, debe de ser de una manera constante. Vamos a ver, hermanos, 5 puntos a través de esta lección que se llama la oración. Mi contacto real con Dios. Así se llama esta lección, la oración. Mi contacto real con Dios. ¿Tú quieres tener un contacto real con el Dios que creó el universo, los cielos, la tierra? Únicamente, hermano, lo vas a lograr a través de la oración. Así que hay otras maneras, pero primordialmente, hermanos, está la oración. Así que yo te invito, hermano, hermana, a que todo conocimiento que tú pudieras tener de orar, ahorita, hermanos, lo saques de tu mente y de tu corazón, para que hoy aprendas realmente si tu oración es la correcta, si estás orando de una manera correcta, de una manera real. Y sobre todo, hermanos, al finalizar esta lección tenemos que estar convencidos de que a partir de hoy nuestras oraciones tienen que ser eficaces. ¿Qué es lo que más necesitamos hoy, hermanos? Oraciones eficaces. O sea, oraciones que sean escuchadas y respondidas por Dios. ¿Te gustaría, hermano? Muy bien, entonces hay que poner toda la atención posible a la palabra de Dios. Punto número 1. Tienes que entender, hermanos, en la oración, que la oración es mi medio para hablar con Dios. No hay otro. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, donde hicimos la lectura principal. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, fíjense bien, hermanos, el Señor aún no les enseñaba a orar,
Todavía no les decía ni les daba el modelo a seguir. A seguir, hermanos, no a repetir palabra por palabra. Les dio un modelo a seguir. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Yo pienso que ya te vino a la mente a quién se refiere. Hoy en día, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y ahí, hermanos, empieza a dar instrucciones antes de orar, antes de que tú quieras hablar con Dios. Muchas personas se deleitan, porque eso es la verdad, hermanos. El Padre Nuestro es una oración maravillosa, excelente, y muchas personas se deleitan en repetir las mismas palabras de esta oración de Jesús. Pero el objetivo principal del Señor Jesús era dar a sus discípulos, con mucha atención, mi hermano, mi hermana, un modelo de oración. No una oración que se debía repetir frase por frase y palabra por palabra, y en cualquier circunstancia. Y por eso el Señor Jesús primero hizo unos comentarios en cuanto a la oración antes, hermanos, de enseñarles a orar. Porque es importante, hermanos, que entendamos que hay ciertas actitudes que tenemos que considerar antes, hermanos, de ponernos a orar. Y dice en el versículo donde hicimos la lectura, hermanos, ¿verdad? Dice, no ores como los hipócritas. ¿Y cómo son hipócritas, hermanos? Primero que nada, hermanos, no tiene nada de malo orar en público, ni delante de muchas personas, porque de hecho aquí en la iglesia, pues eso se hace, amén. Aquí a lo que se refiere el Señor Jesús, hermanos, es esos hombres religiosos como los que se paraban en las sinagogas, simplemente, hermanos, para presumir su gran dominio de técnicas de oración, como hoy muchas personas religiosas lo hacen, diciendo letanías y no sé qué tantas cuentas, y eso al Señor, pues por supuesto no le agrada. No tiene ninguna eficacia, hermanos, ninguna eficacia. No tiene nada de malo orar en público ni con otras personas. Lo malo es hacerlo con hipocresía. Orar con el propósito de que otras personas te vean y te escuchen, en lugar de hacerlo como una comunicación personal con Dios. Todo, hermanos, todo lleva un orden. Dice en 1 Corintios 14:40 que todo se debe de hacer ¿cómo? Decentemente y con orden. Y algo que le gusta al Señor, hermanos, es eso, el orden. Y por supuesto, hermanos, si algo Él instruyó en la oración, es que hay un orden para poder orar, para poder hablar. Así que nosotros, hermanos, entendemos que podemos orar de tres maneras. Hay oraciones privadas, esas que solamente tú haces en tu casa contigo mismo, cerrada la puerta. Hay oraciones que se le conocen como familiares o grupales, las que tú haces cuando vas a comer, cuando vas a cenar, o cuando vas a almorzar, porque las hacemos, ¿verdad? Y hay las oraciones congregacionales, que es la que hacemos aquí delante de toda la congregación. Así que hay un orden, hermanos, para cada tipo de esas. Y no es que si tú oras en la calle sea menos eficaz que orar en privado. A lo que se refiere el Maestro, hermanos, el Señor Jesús, es que tu oración, hermanos, debe de ser de una manera donde tú no entres en ese estado hipócrita, de que te levantes y ores para que todo el mundo te vea tu gran dote, tu gran oración, tus grandes técnicas en el momento, en el tiempo, en el orden y todo de la oración.
Eso no tiene ninguna eficacia, hermanos. Y eso es lo que el Señor, antes de orar, te pide. Quita de tu corazón la hipocresía. Quita de tu corazón toda hipocresía. Después, hermanos, nos dice que cuando oremos, no, en el versículo 7, dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Aquí te dice, hermanos, que no ores como ciertas personas. ¿Y quiénes son esos gentiles, hermanos? Todos los naturales, los que no han recibido a Cristo, los religiosos. No ores como ellos, que creen que por su palabrería van a ser escuchados. Dice el Señor, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Yo lo que les digo, hermanos, el Señor no está, hermanos, a la diestra del Padre con unas cuentas, a ver si llevas las cuentas correctas, a ver si las llevas completitas, a ver si te lo sabes de memoria, eso que te enseñaron desde niño. No, hermano, el Señor no está así esperando. Y el Señor no escucha la palabrería de nadie. De hecho, cierra sus oídos a todos esos religiosos cuando están en su palabrería. Y todavía ni siquiera llegamos al tema de orar. Antes, hermanos, está diciendo, deja esas actitudes. Oraciones mecánicas también entran en las vanas repeticiones. Oraciones memorizadas o escritas en un papel entran, hermanos, en las vanas repeticiones. Y por supuesto, hermanos, esas oraciones no las escucha el Señor. Por eso te está diciendo el Maestro, el Señor Jesús, cuando ores, no hagas esto, no hagas aquello, no seas como aquellos. Así que, y en el versículo 8 dice, no nos hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjense, hermanos, nosotros vamos en una mente tratando de pedirle algo al Señor. Pero resulta, hermanos, que lo maravilloso de tener una cercanía con nuestro Padre es que Él ya sabe lo que le vamos a pedir sin ni siquiera habérselo pedido. Mas, sin embargo, hermanos, Él está esperando que escuches a Jesús. Porque cuando en el monte de la transfiguración, estando presente 3 de sus discípulos, la voz que se oyó de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A Jesús. Y Jesús está enseñando, hermanos, cómo debemos orar. Y lo primero que te dice, hermanos, no hagas esto, no hagas lo otro y no te hagas semejante a ellos. ¿Hay algo, hermano, que tú creas que Dios no sabe cuando vamos a conversar con Él? Él ya lo sabe todo, hermano. La oración es el medio por el cual hacemos que la voluntad del Padre tenga efectos sobre los asuntos de nuestra vida terrenal. Mucha atención con eso, hermanos. Mucha atención con eso. Ahora, es importante, hermanos, que entiendas, la oración no tiene el propósito de impresionar a Dios, de ganarse su favor, ni de convencerle de que haga algo que nosotros queremos. Que lo comprendas, hermano, tiene una importancia vital para mantener una vida de oración eficaz. Porque como les dije hace rato, ¿qué es lo que más necesitamos hoy en día? Oraciones eficaces. Oraciones que sean escuchadas y contestadas por Dios. Así que, para poder entender esta parte, hermanos, vamos a pasar al segundo punto. La oración es tan necesaria como mi alimento diario. Mateo 6, versículo 11. Aquí ya entramos, hermanos, en la oración. Parte de la oración dice en el versículo 11, el pan nuestro, ¿de cuánto tiempo? Dándolo hoy. El concepto, hermanos, del pan de cada día representa lo que necesitamos a diario para mantener nuestra vida saludable. Representa, hermanos, hasta el día de hoy
en el énfasis que está haciendo la frase, que nosotros en oración debemos de pedir lo que necesitamos. Y aquí, hermanos, estamos viendo claramente que todos los días en la oración debemos de incluir nuestras necesidades. Nuestras necesidades. Por eso el Señor Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Así que la oración, hermanos míos, es algo que necesitamos a diario. No solamente cuando tienes problemas, cuando tienes aflicciones o enfermedades, o cuando escuchas balazos, ¿no? La necesitas todo el tiempo, todos los días, como el pan que recibes a diario, ¿no es así? ¿Por qué lo necesitas? Para poder vivir. Pues la misma cosa pasa, hermanos, con oración. Necesitamos la oración diaria para poder vivir espiritualmente. Una persona que deja de orar es lo mismo que le pasa con una persona que deja de comer. ¿Qué le pasa a esa persona? Empieza a desnutrirse, a debilitarse y tarde que temprano va a morir. Lo mismo pasa con una persona que deja de orar. Empieza a debilitarse, empieza a desnutrirse, va a morir espiritualmente hablando. Por eso, hermanos, no creas que el Señor Jesús puso esa frase ahí para llenar un vacío. Lo puso porque es algo que realmente necesitamos. Porque, por ejemplo, hermanos, tú cuando tienes hambre, piensas o deseas que tienes que comer, o comes porque realmente lo necesitas. ¿Lo piensas o lo necesitas? Lo necesitas, hermano. Lo necesitas y lo sabes que lo tienes que hacer para poder vivir. Bueno, hermanos, pues hoy quiero que sepas que necesitas la oración diaria para poder vivir. ¿Ves por qué hay tantos lugares vacíos, hermano? ¿Por cuál crees que es la razón? El trabajo, muy pocas veces. La mayoría, hermanos, es eso. Están muriendo lentamente por falta de oración. ¿Por qué aún tus hijos no están aquí salvos como todos los demás? Porque te ha faltado oración. Mucha oración. Necesitas mucha oración. Ahora, para poder suplir nuestros alimentos diarios, pues necesitamos de algo, ¿verdad? Que no podemos prescindir de ello, que se llama dinero. Amén. Pero en las cosas espirituales no necesitamos dinero. Necesitamos otro tipo de riquezas. Filipenses 4, versículo 19, por favor. Acompáñenme, mis hermanos. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Fíjense, hermanos, dice el Señor a través de Pablo. Filipenses 4, versículo 19, dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién enseñó la oración? Jesús. En Jesús, hermanos, obtenemos todas las riquezas para suplir todo lo que necesitamos para vivir una manera cristiana saludable. No necesitamos más. Necesitamos, hermanos, a Jesús en nuestra vida y, como dijo el Señor en el monte de la transfiguración, escucharle a Él. A Él, hermanos, escucharle a Jesús. La invitación aquí, hermanos, es de pedirle a Dios por el pan de cada día, y se extiende no solo a necesidades físicas, sino a todas tus necesidades. Por eso, hermanos, no basta que en tu oración solo repitas y repitas esa frase, sino que le digas al Padre cuáles y cuántas necesidades tienes, porque Cristo, mis hermanos, todo lo sustenta. Cristo es el sustentador de todo lo que necesitamos. Así que, mis hermanos,
No te la puedes pasar repitiendo como muchos ignorantes dicen por ahí. Es que mientras tú digas y repitas el Padre Nuestro con sinceridad, el Señor ya sabe de qué tienes necesidad. Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Y lo dijo adelante el Señor Jesús, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Sin embargo, hermanos, la oración del Padre Nuestro era un modelo para que tú tomaras el ejemplo, que tiene un orden a seguir y lo que debes de incluir, hermanos, en cada parte, cada frase, cada palabra que dice esta oración maravillosa. No que la repitas sin ton ni son. Porque para empezar, hermanos, la oración son las palabras espontáneas que salen de mi corazón a Dios. Y las palabras que vemos en la Biblia fueron las palabras de Jesús. No son las mías, ¿verdad? Ahora, esto es un modelo. Y vemos que hay una oración, que hay una dirección. ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? Pues, Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Y por qué dudaste? Desde aquí estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Cuánto nos hace falta aprender en oración. Padre Nuestro. Así empieza, porque así empieza todo, se pide al Padre. Todo, hermanos, todas tus necesidades van al Padre, a nadie más. Nadie más, solamente el Padre. Así que estas necesidades físicas, quien nos las ha de suplir en la gloria de Cristo Jesús, es el Padre. Así que tenemos que aprender esas partes, hermanos. El concepto del pan de cada día, hermanos, representa todas las necesidades que tengas. Todas las necesidades que tengas. Ahora, para que esto se haga efectivo, tienes que conocer el punto número 3. Mi oración debe ser una comunicación completa. Mi oración debe ser una comunicación completa. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense, hermanos, aquí donde estamos viendo que dice orando con toda oración. No es algo que esté ahí por demás. Entendemos aquí, hermanos, que aquí Pablo nos está mostrando que está seccionando o segmentando diferentes maneras de orar. Y tenemos que aprender este tipo de maneras o de segmentos al nosotros elevar una plegaria al Señor. Para poder saber que efectivamente estamos hablando con el Dios de la Biblia. Amén. Porque es al que las oraciones van dirigidas. Y si nosotros vamos, hermanos, hasta el Antiguo Testamento y empezamos a ver profeta por profeta, personaje por personaje, apóstol por apóstol, vemos, hermanos, que todas las oraciones van dirigidas a Dios Padre. Para empezar, nadie más, hermanos, nadie más está en el cielo para escucharte más que nuestro Padre Celestial. Y por eso, hermanos, como dice el Señor Jesús, Padre nuestro que estás en ¿dónde? ¿Verdad, hermanos? Así que ahí, hermanos, es donde está nuestro Padre Celestial. Y a su diestra está nuestro Salvador. El Espíritu Santo está en la iglesia. Tenemos todo, hermanos. Así que no necesitamos nada de la tierra. Todo está aquí. Pero fíjense, hermanos, dice, mi oración debe de ser una comunicación completa. Y dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración. ¿Cómo es orar con toda oración? Bueno, con todas sus partes, con todos los segmentos. Tenemos que aprender, hermanos. Les voy a compartir 5 rápidamente. Primero, hermanos, aquí estamos viendo que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Tenemos que aprender a diferenciar lo uno de lo otro. Súplicas. Las súplicas, hermanos, son peticiones específicas.
Al orar, hermanos, tenemos que ser lo más específicos posibles. De esa manera, no habrá duda de que ha sido Dios el que respondió a mi oración. Tenemos que ser muy específicos, hermanos. Por eso, antes de querer dominar técnicas y palabrerías, lo que debes de aprender es a ser específico, hermanos, en tu oración. Específicamente, hermanos, ¿qué le estás pidiendo? Exponerle tu necesidad de una manera específica y no estar ahí balbuceando ni divagando y pidiendo cosas, hermano, que ni siquiera sabes para qué las pides, y que utilizas a Dios como un ser que está a tu disposición a la hora que tú quieres para solo pedir, 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 pedir. Y por supuesto, hermanos, al Señor le gusta que le pidas. Pero como aprendimos, hermanos, Corintios 14:40 dice, hazlo de una manera decentemente y con orden. Y tienes que aprender a suplicar, hermanos, de una manera específica. Muy específico, hermanos. Para que entonces, al obtener respuesta, sepamos lo que nos respondió el Señor. Lo que nos ha contestado. Y para eso, hermanos, se necesita práctica. Mucha práctica para poder orar, hermanos. A veces lo tengo que decir para instrucción de todos, ¿verdad? A veces, hermanos, les digo, les doy el privilegio a algunos hermanos, a ver, hermano, hazles el favor de orar por, no sé, por la ofrenda. Y empiezan a pedir perdón, y empiezan a dar gracias por su palabra, y creo que no me entendió para qué lo puse a orar. ¿Sí me explico, hermanos? En los grupos de oración pasa lo mismo. Le digo, a ver, hermano, a usted le toca orar por esta causa. Y anda por allá pidiendo y dando gracias por quién sabe qué otras cosas. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Falta de qué? De práctica en oración. Falta de práctica en este segmento de aprender lo que significa uno y otro. Y sobre todo, hermanos, pues tristemente es una falta de madurez en la oración, hermanos. Se los dije algunas veces, la oración es la manera más evidente de la madurez espiritual. Y eso lo vemos con el ejemplo que puse de un niño. ¿Qué es lo que hace un niño cuando no sabe hablar? Llorar, hacer berrinche, enojarse, patalear. Pues algunos adultos cuando oran, hermanos, así están delante del Señor. Cuando ya empiezan a hablar, un niño, como les dije, pide sus necesidades básicas. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Porque es normal, ¿verdad? Y así estamos algunos adultos. Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Y mientras vamos madurando, hermanos, es un proceso donde estamos viendo que nosotros, hermanos, necesitamos practicar más la charla con Dios para poder orar de una manera más eficaz. Así como hablas de un adulto a un adulto, hasta que lleguemos a esa madurez, como dice la carta de los Efesios, en el capítulo 4, nuestra meta es llegar a la meta de un varón perfecto. Por supuesto, ese varón perfecto es Jesucristo, el que enseñó cómo debemos orar, cómo debemos de suplicar. Son súplicas, hermanos, son peticiones específicas, no se te olvide, peticiones específicas. Lo otro, hermanos, es la intercesión. Aquí, hermanos, donde dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Pablo aquí, hermanos, nos especifica que debemos de incluir en nuestra oración favor para otros. Favor para otros. Orar por otros. No importa que no te lo pidan. Porque si tú eres de aquellas personas que solamente están esperando a que te digan, oye, hermano, puedes orar por mí y por eso lo haces, pues no, hermano, hay que orar por todos. La Biblia nos dice orar unos por otros, como se los puse el viernes, ¿se acuerdan? Orar unos por otros, hermanos.
No importa, no importa que no te lo pidan. Y eso, hermanos, es algo que debe de nacer de una madurez y de una relación con el Señor Jesús. No vivir de una manera egoísta. Específica, hermanos, es una súplica específica a favor de otros. En este caso, Pablo, hermanos, lo llama la súplica por todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Tus hermanos en Cristo. No los que vienen en el calendario. No, son tus santos, los santos que estamos aquí. Somos nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Timoteo. Pablo, hermanos, hablándole a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, para seguir viendo, hermanos, los otros segmentos de la oración. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí, hermanos, estamos viendo todavía más segmentos que tiene la oración. Para que tú puedas orar con toda oración, tienes que implementar estos segmentos. Y aquí, hermanos, por ejemplo, aquí hay algo que es lo que muchas veces, hermanos, nos falta hacer: acciones de gracias. Acciones de gracias. ¿Se deben de incluir acciones de gracias en las oraciones? Por supuesto, hermano. La acción de gracias es otro elemento de la oración. La oración debe de incluir siempre una acción de gracias genuina a Dios. Siempre, hermanos, siempre. No importa tu condición, tu situación, el problema que tienes, siempre, hermanos, debe de haber una acción de gracias. Colosenses 4:2. Tiene vueltas ahí a su Biblia. Rápidamente llegan a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella. ¿Cómo? Con acción de gracias. Siempre, hermanos, nuestras oraciones deben tener acciones de gracias. Para aquellos que creen que solo deben de agradecer cuando tienen un buen sueldo, cuando tienen un buen empleo, cuando han salido de un problema, gracias al Señor, cuando tienen una buena esposa, un buen esposo. No, hermanos, hay que dar gracias en todo momento. En todo y por todo y para todo tenemos que dar gracias. Principalmente, hermanos, tenemos que dar gracias por aquel problema que nos hizo venir de rodillas ante la presencia de Jesús. Amén. Y decirle: Señor, te doy gracias por ese problema, porque si no fuera por ese problema, no te hubiera reconocido como mi Señor. Así que gracias a Dios por ese problema. Amén. ¿Cómo crees, hermano? Hermano, pues precisamente por eso tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad del Padre. La oración, hermanos, debe de ser una comunicación completa, súplicas, intercesiones, acciones de gracias. Número 4, la alabanza. La alabanza, hermanos, es tu ofrenda verbal a Dios, celebrando quién es Él en tu vida. Y como pueden ver, hermanos, la oración consiste mucho más que decirle a Dios pues todo lo que quieres, todo lo que necesitas, y solo pedirle que te lo provea. Hay muchas más cosas, hermanos, implícitas en la oración. Y por supuesto, hermanos, la alabanza, hermanos, está implícita en el Padre Nuestro. Por eso dice el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo luego que dice? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Así que, hermanos, fíjense, hermanos, qué cosa más maravillosa es la oración del Padre Nuestro. Pero es un modelo que tú debes de seguir, que no que debes de repetir, sino de seguir, implementar estas cosas ahí. No solamente pedirle y pedirle y quejarte y quejarte. Aprendamos, hermanos, a utilizar estos elementos en cada una de nuestras oraciones diarias. Porque el otro punto, hermanos, Juan 14, 13 al 15, pues es que toda oración, hermanos, se dirige al Padre, intercedida por el Espíritu Santo, y todo se pide en el nombre del Señor Jesús.
Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Y es muy fácil, hermanos, entender lo que nos dice aquí, ¿verdad? Todo lo que pidieras en mi nombre, ¿qué dice que harás? Lo haré. Así que, ¿dónde está la confusión? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, es una promesa hermosa, hermano. Por eso tienes que aprender a orar. Y de aquí, hermanos, te vas a dar cuenta, porque hay oraciones que no han sido respondidas. ¿Por qué tú aún sigues teniendo oraciones sin responder? Pero antes de que preguntes por qué no han sido respondidas, mejor pregúntate primero si han sido escuchadas. Y aprende, hermanos, a orar de una manera correcta. De una manera correcta como aquí estamos viendo, hermanos. Así que pues, hay que aprender a incluir estos segmentos en la oración para saber cómo estamos elevando esa plegaria a nuestro Dios. Siempre, hermanos, siempre tienen que estar incluidos en nuestras oraciones diarias. Ahora, cabe mencionar que estos elementos, hermanos, que acabamos de ver, estos 5 elementos, no tienen el propósito de ser una lista estricta que se tenga que verificar. Es decir, que alguien te escuche orar y te diga, no, ya te equivocaste. Primero era esto, primero era lo otro. No, hermanos, eso tampoco es. Sino que tú veas, hermano, desde el fondo de tu corazón, conforme vayas madurando y cosechando esa relación personal con Jesús, con nuestro Padre Celestial, pues tú solito vayas caminando, hermano, sin que nadie te tenga que estar ahí checando la lista a ver si llevas las 5 cosas que acabo de decir, las actitudes. No, hermano, no es eso. Tampoco, hermanos, entender que es una fórmula para conseguir lo que quieres. A ver, voy a quitar esto, voy a quitar lo otro y voy a incluir estas 5 cosas. Entonces, como por arte de magia, el Señor me tiene que dar lo que le pedí. Tampoco, hermanos. Tampoco se trata de eso. ¿Que Él va a contestar? Claro que va a contestar. ¿Que Él la va a escuchar? Si quitas los obstáculos, la va a escuchar. Y que la va a contestar a su debido tiempo, también. Pero eso, hermanos, pues, para poder orar, hermanos, tampoco refleja un orden de prioridad en particular. Tiene que tener un equilibrio, hermanos, en todos los puntos, en los segmentos que acabamos de ver. Saber para qué cosa estamos orando, para qué estamos rogando, para qué estamos suplicando, en qué estamos haciendo acciones de gracias, en qué momento estamos intercediendo por otros. Hay que seccionar, hermanos, hay que saber y no hacer una oración como un todo, ¿verdad? Sino saber, hermanos, seccionar cada oración, cada rogativa, cada acción de gracias en nuestras oraciones diarias, hermanos. Y por supuesto, hermanos, eso debe de estar implícito en la oración de todos los días. Ahora, todos los días, hermanos, te levantas y lo primero que tienes que dar es glorificar a Dios, tu acción de gracias y pedirle la bendición para el resto del día, ¿verdad? Y te vas levantando, hermano. Bueno, tenemos el buen hábito de orar en la noche. Desde la noche, pues, pido perdón, ¿verdad?, por mis errores, mis equivocaciones, lo que le ofendí. Y a veces, hermanos, tenemos el concepto erróneo de que nos levantamos y le pedimos perdón, ¿verdad?, otra vez, pero pues, ¿sí me explico? Si hasta ese momento acabamos de despertar, hay un orden, hermanos. Hay un orden en oración. Seguir orando. Y hay un equilibrio perfecto en todas esas cosas, hermanos, que por supuesto estos equilibrios perfectos y razonables los encontramos en el modelo del Padre Nuestro. Ahí está, hermanos, el equilibrio perfecto de lo que tenemos que hacer para orar todos los días. Ahora, entonces, hermano, como punto número 4, ¿con qué frecuencia debo de orar entonces? Bueno, punto número 4, mi oración debe de ser una comunicación constante. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5,
Primera carta a los Tesalonicenses, está delante de Colosenses. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ahí, hermanos, nos responde el Señor, ¿con qué frecuencia debo de orar? ¿Están ahí? Muy bien, ¿los escucho? ¿Quién más, hermanos? ¿Con qué frecuencia debemos de orar? Sin cesar. Para aquellos que siempre hacen esa pregunta, bueno, ¿cuántas veces tengo que orar? ¿Con qué frecuencia debo de orar? Bueno, aquí está la respuesta, hermanos. Orar sin cesar. Ahora, significa, hermanos, orar sin cesar significa una apertura constante con Dios. Esto significa, hermanos, que tu posición física, o sea arrodillado, sea de pie, sea postrado en el suelo, sea caminando o conduciendo tu auto, no hace diferencia. Siempre y cuando estés en comunicación constante con Dios, perseverando, insistiendo en ello. O sea, hermanos, muchos dicen, bueno, si yo me postro, ¿va a tener mayor eficacia en mi oración que estar de pie? No necesariamente, hermano. Acuérdense, hermanos, que lo que le importa a nuestro Padre Celestial es el corazón. Porque puedes estar postrado en pie, postrado en el suelo, de la manera más humilde, por decirlo de alguna manera, pero tener un corazón hipócrita, para que te vean, para que te admiren. Mas, sin embargo, aquel hombre humilde de pie, con el rostro agachado, lleno de vergüenza, sintiéndose indigno delante del Señor, no logra levantar su vista al cielo. Como aquella parte donde vemos el fariseo, el publicano, ¿no? Está el fariseo jactándose de sí mismo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Yo no soy como el hermano Ricardo. Yo no soy como el hermano Arturo. No, hermanos. Eso jamás debes de incluir en tu oración. Nunca ores como los fariseos, hermanos, porque esos son los hipócritas. Que en la Biblia los fariseos representan todos los religiosos del mundo, ¿no? A ellos les aman orar en las plazas públicas, con sus filacterías, con sus vestidos ostentosos, con su mano profética. Hagan así, hagan así. Y se llaman los vicarios de Cristo. Una vergüenza total. Ellos aman, hermanos, el orar en público para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Y cuando tú eres hermano, no quiere decir que tu oración va a ser eficaz solamente si te encierras en tu cuarto y por eso no vienes a congregarte. Porque menos vas a escuchar la respuesta del Señor. No estando en este lugar, menos bendición vas a tener. Llegando tarde, la bendición también va a llegar tarde. ¿Me explico, hermanos? Todo tiene un orden y una decencia de hacer las cosas. Así que, pues, no es la posición física, sino es la apertura constante con Dios. No importa cómo ores, hermano. Claro, hermano, que si tú prefieres orar tendido en un camastro en la playa y estar ahí, ay, Señor, gracias. Hermano, pues, también hay que entender que hay un sentido común, ¿verdad? De cómo orar, y desde luego que si estás dándole gracias a Dios en un camastro, pues gloria a Dios. Pero, hermano, pues también tenemos que aprender, hermanos, que uno o lo otro no marca diferencia, sino esa apertura constante en una charla con Dios. Mi oración va al cielo y la respuesta sale de aquí. Es un ciclo, hermanos, un ciclo. Siempre, hermanos, siempre es el ciclo de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Es la manera en que tenemos, hermanos, ese ciclo ininterrumpido en la comunión con el amor de nuestro Dios, que nos responde las oraciones a través de la palabra de Dios. Amén.
Nunca funciona lo uno sin lo otro. Jamás esperes, hermano, respuesta de Dios si no vienes a este lugar. Que a veces, hermanos, Él obra con otras personas, claro que sí, pero tiene propósitos. Y no precisamente contigo, sino con la persona que usó. La oración, hermanos, debe de ser completa. También, hermanos, debemos de considerar que a veces, pongan mucha atención, por favor, Dios responde a tus oraciones negando nuestra petición. Porque Dios sabe que lo que pedimos no es necesario para nuestra vida. O que como padre responsable pudiera ser perjudicial para una vida sana. Así que especifica bien, hermanos, qué le estás pidiendo a Dios. ¿Vacacionar 3 veces al año? Pues claro que no, ¿verdad? Si te das cuenta, hermano, esa es una oración bastante egoísta y carnal. Y hay quienes se las dan. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hay en su vida? Hay que aprender, hermanos, a veces el Señor te va a responder negándote eso que estás pidiendo. Porque eso te va a hacer alejarte de Dios. Vas a pedir y te vas a encontrar con un rotundo no. Así como tú como padre responsable le niegas eso a tu hijo, como que sabes que se va a lastimar, porque se va a perder en el mundo, ¿verdad? Porque tú eres un padre y una madre responsable, ¿verdad? Que no le das todo a tu hijo, que no le facilitas todo en su vida, que no le resuelves sus problemas. Yo sé que tú eres un padre muy responsable y que lo amas de verdad. Bueno, nuestro Padre nos ama de verdad, que precisamente cuando le pedimos algo que no necesitamos, no lo va a negar. Porque no lo necesitamos. ¿Quieres un carro nuevo? ¿Para qué? ¿Quieres que te lo quiten en la esquina? ¿Entendemos? Quiero un trabajo con un mayor sueldo. ¿Para qué? ¿Para que te olvides de Dios? ¿Para que tengas más responsabilidades? Y creas que tu felicidad depende de la cantidad del cheque mensual o quincenal. Por supuesto que no te lo van a dar. Ahora, si lo quieres para engrandecer la obra de Dios, es que crees, hermano, no solamente te lo va a dar, sino que va a abrir la puerta a los cielos hasta que sobreabunde. Pero, hermano, si eres honesto, no das ni la limosna que le pertenece al Señor. Y no porque el Señor sea limosnero. Pero a ver, dime, hermano, de tu sueldo, ¿cuánto apartaste para la obra de Dios? Nada. Ahora lo puedes resolver. ¿Por qué no te rinde el dinero? El Señor nos dice, hermanos, en Zacarías, que echamos el saco roto. Yo gano y recibo, pero no me rinde, hermano. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué crees, hermano? ¿Acaso estás cumpliendo con ese mandato de la ofrenda? Y no estoy hablando de limosnear, hermano. Estoy hablando de ofrendar, que son cosas abismales. Y si vamos con la hermana Pati, que es la administradora, pues podemos ver claramente quiénes limosnean, ¿verdad? Porque es obvio, hermano, es obvio quiénes son los que hacen eso. Así que tenemos que aprender, hermanos, que a veces el Señor nos va a negar las peticiones que le hagamos porque no estamos cumpliendo con los mandamientos. Porque lo que le pedimos no lo necesitamos o no es necesario en nuestra vida, o pudiera ser perjudicial. Otras veces, mis hermanos, considerando también, la respuesta no será inmediata, o te va a responder de una forma que no esperas o imaginas.
porque así es de sorprendente el Señor. Por ejemplo, hermanos, si le pides a Dios un árbol de naranjas, te lo va a dar, pero en forma de semilla. ¿Es o no es, o no te va a dar un árbol de naranjas? Pero todo quieres, ¿verdad, hermano? Todo quieres. Y el Señor, hermano, sabe quién necesita empezar desde abajo. Y te va a dar la semilla. Y la semilla, por supuesto, hermanos, trae un árbol de naranjas. Amén. Así ves, hermanos, necesitamos aprender mucho de estas cosas para ser buenos padres. Tú a tus hijos les quieres el árbol de naranjas completas, y no solo eso, todavía se las pegas y se las das en la boca. ¿Y qué creaste? Una persona inútil e inservible, que solamente te causa dolor, lágrimas y vergüenza, porque así lo dice el proverbio, ¿verdad? Pero estás a tiempo de revertirlo. Corrige tu vida, corrige tu manera de actuar, aprende de cómo el Padre nos niega las peticiones. Así tú, hermano, niégale a tus hijos. Oye, papá, que necesito esto, que necesito una moto para matarme allá en el... ¿Te lo vas a dar? Oye, papá, que préstame porque voy a ir con unos amigos abajo. ¿Te das cuenta? Oye, que cómprame el iPhone 11 o 12 o 15, ya no sé ni cuál. No importa que mañana comamos puros frijolitos, ¿verdad? Pero yo quiero un iPhone. Ahí tú como papá bien amoroso, ahí está, mamá. Resulta que al mes se le cayó una taza del baño. Y ahí se fueron 30,000 pesos, que valen esas porquerías de aparatos. Pero hay que resolverlos, ¿verdad? Hay que darles todo, porque no vaya a ser que se me enoje, se me ofenda mi hijo. Fíjense, hermanos, el Señor es sabio. Y por su amor nos niega las cosas. Así nosotros aprendamos, hermanos, aprendamos que mientras no anden en una vida sana, que no anden en obediencia al Señor, resuelva sus cosas sola, mi hijo. Hágase hombre y hágase mujer. Y entonces, hermano, vas a ver cómo van a madurar y van a cambiar las cosas. Pero si tú sigues dejando que tu hijo decida como le des regalada gana, hermano, bueno, hermano, el día de mañana, cuando estés llorando, cuando lo veas en el infierno, bueno, hermano, pues no te preguntes de quién es la culpa, porque tú influiste en esa culpabilidad. Es que, ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que te hace falta? Una oración de comunicación constante con el Señor. Siempre, hermanos. Hay veces, hermanos, que el Señor no va a dar respuesta porque hay obstáculos tales como pecados sin confesar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y tú dirás: a ver, hermano, yo veo que fulanita o fulanito son así y así, ya tienen un carro nuevo y prosperan. Bueno, hermano, pues déjame te digo que esas personas no son hijos de Dios, porque el Señor jamás prospera en el pecado. Quien prospera en el pecado se llama Satanás. ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? Así de simple, hermanos. Ay, hermanos, eso te lo estás inventando. Hermanos, acabo de citarles Proverbios 28:13, ¿no dice así? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Ahora que si no lo crees, búscalo, hermano. Este pasaje lo citamos prácticamente cada domingo. Pero también, hermanos, hay otra cosa que es aún peor que eso, hermanos.
Vamos, Proverbios 28. Proverbios 28, pero vamos al versículo 9. ¿Habrá algo peor, hermanos, para que el Señor no conteste mi oración que un pecado sin confesar? ¿Sí, hermano? Nos lo dice Proverbios 28, versículo 9. ¿Ya estás ahí? Dice, el que aparta su oído para no oír su ley. ¿Cuál es la consecuencia? Su oración es abominable. Fíjense nada más. El que aparta su oído para no oír la ley, la oración, hermanos, se convierte en abominación para Dios. ¿Y qué entendemos por la palabra abominable? Es algo, hermanos, que en el diccionario encontramos que la palabra abominable se aplica a algo que te repugna, algo que te asquea. ¿Te imaginas, hermano? Tú estás ahí sin confesar el pecado, no quererte congregar, no querer cumplir con los mandatos, no querer hacer lo que el Señor te mandó a hacer, pero sí estás en tu esquinita de tu casa, doblegado de rodillas, pidiéndole esto, pidiéndole aquello. ¿Qué crees que el Señor toma tu oración? Como algo repugnante. ¿Tú vas a tomar algo repugnante? El Señor también toma las oraciones, hermanos, para todas aquellas personas que apartan su oído para no oír su ley. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Respuesta del por qué no has recibido oración. Aquí la tienes. ¿Será que el congregarte te es algo tan gravoso que por eso llegas tarde? ¿O evitas llegar para poder cantar? Porque es por lo que llegas tarde, hermano. A mí no me puedes engañar. Engañarás a los demás, pero a mí no. Los que llegan tarde, hermanos, llegan tarde porque quieren evitar los cantos. Porque si tú pones de pretexto el tráfico, el tren, hermano, si tú quieres venir a glorificar, a exaltar a Dios a través de los cantos que hacemos, váyase temprano, mi hermano. Porque de madrugada, dice el Salmo 63, de madrugada te buscaré. Nos congregamos, hermanos, a las 11 de la mañana. Así que no me pongas de pretexto ni tu trabajo, ni tus desvelos, porque el que quiere alabar a Dios está aquí. El que quiere recibir bendición de Dios está aquí. Presente, constante y sonante. Ahora, que tu trabajo es impedimento, hermanos, ¿qué es lo que te ha faltado? Orar para que el Señor te modifique o el horario o el trabajo. Pero como te acomoda, no lo haces, ¿verdad? Ni siquiera lo pones en la oración. Señor, te pido grandemente, tú quieres, conoces mi corazón, quiero exaltarte, quiero darte, no quiero faltar a tu palabra, no quiero dejar de oír tu ley. Concédeme, mi Dios, si me conviene, si es lo mejor para mí, cambiar de trabajo, y si no, mi Señor, doblega el corazón de mis patrones para que me den el tiempo libre para no faltar a tu ley. Ya te digo un ejemplo de verdad. Inclúyelo, hermano, y verás cómo el Señor va a obrar. ¿Crees que al Señor lo tienes que convencer de congregar? Hermanos, es un mandato. Fíjense, hermanos, en la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, solamente lo puede decir alguien que de verdad es hijo de Dios. Por eso hay tantos gentiles y naturales que jamás ni siquiera se saben de memoria el Padre Nuestro. Solamente alguien que es hijo de Dios puede elevar una oración al Padre. Porque eso es lo que tenemos que hacer. La oración, hermanos, así que
Leímos en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquí, mis hermanos, ¿todos oímos? Entonces, hermano, palabras de Jesucristo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Un espíritu, hermanos, no perdonador también es un obstáculo para recibir oración. Y eso lo encontramos al final, ¿verdad? En la lectura donde decimos el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro está implícito esa frase: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú quieres recibir perdón de Dios, tienes que perdonar. Porque después sigue diciendo en Mateo: porque todo aquel que no perdona, no puede ser perdonado. Hermano, pero es que si hace, me dice. Hermano, no se trata, el perdón no es condicional. El perdón, hermanos, es el más beneficiado del perdón, somos nosotros. Nos liberamos de un lastre, de rencor, de ira, de coraje, de amargura. Perdón, hermanos, si vas a ser perdonado, y libérate, hermanos, de esa carga. Porque las personas que no perdonan, guardan rencor, guardan ira, resentimientos, son los más propensos a tener cáncer. ¿Tú quieres tener cáncer, hermano? Lo único que tienes que hacer es perdonar, y claro, no comer porquerías, ¿no? Pero, por ejemplo, la coca, a ver si no me gano por ahí algo, pero todo eso, hermanos, tenemos que evitarlo. Productos que alimentan, hermanos. El que tenga oídos para oír, hermanos, que oiga. Problemas conyugales también es algo que obstaculiza la respuesta del Señor. Si tú te peleas con el cónyuge cada rato, hermano, pues el Señor no te va a responder ninguna de tus oraciones. Si te la pasas tú, hermana, como la gotera que narra el proverbio, pues por supuesto que el marido se va a enfadar y no va a querer regresarlo. Y no va a haber bendición en casa. Si estás ahí, píquele y píquele y píquele, hermano. ¿Quién tiene ganas de escuchar una gotera? Y así lo llama el Señor. Lo siento, hermanos, pero así lo dice el Señor. Y si tu marido no cumples con tus obligaciones, pues ¿cómo quieres que la esposa no sea una gotera? Porque es cosa de dos. Tenemos que aprender esas cositas para evitar cosotas. Así que, fíjense, hermanos, lo que estamos aprendiendo de la oración. Todo lo que abarca la hermosa palabra de Dios. La oración, al igual que toda buena comunicación, requiere de enfoque y esfuerzo. Y es a través de la oración que profundizamos nuestra relación con Dios y descubrimos su parecer y su voluntad en cuanto a los asuntos de nuestra vida. Muchas personas hemos descubierto, ¿verdad?, que la mente, nuestra bendita mente, se distrae con facilidad cuando oramos. Bueno, Jesús nos advirtió sobre ello. Vean lo que dice en Marcos 14:38, por favor. Evangelio de Marcos. Marcos 14, versículo 38. Está hablando el maestro. Leo desde el 37 para tener un contexto. Dice: vino luego. ¿De dónde creen que venía Jesús? De orar. Y dice: vino luego y los halló durmiendo. ¿Habrá venido a la vida verdadera? Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, hermanos, la mente es muy fácil que se distraiga a la hora de orar. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Estamos dispuestos en el espíritu, como dice aquí, a orar, pero no logramos, hermanos, confabular palabras para una oración correcta, porque siempre hay algo que nos distrae.
Nosotros, velar en oración, hermanos, entendiendo lo que dice aquí el maestro, dice, velar en oración es permanecer despierto y atento. Iglesia, cuando vayas a orar, elimina todo aquello que pueda tentarte o que te distraiga a la hora de orar. ¿Qué es lo que nos distrae, hermanos? Los benditos aparatos, ¿verdad? Vamos a orar y lo primerito que ponemos a un lado es ahí nuestro celular. En ese momento, hermano, tu celular es basura. ¿Y dónde va la basura? Pues en el cesto de la basura, ¿verdad? Al momento de orar. Ya después lo puedes tomar. ¿Crees que hay algo que se pueda comparar, hermanos, con la riqueza de hablar con Dios que estar al pendiente de un celular? Y eso se lo digo para muchos miembros, que cuando termina el servicio se sientan en aquel sillón y lo primero que hacen es hablar con su celular en lugar de hablar con sus hermanos. Espero tomen nota, lo eviten. Evitar, hermanos, aparatos, televisiones, radios, cualquier cosa que te distraiga, hermanos, a la hora de estar orando. Muchas veces, hermanos, incluyen personas. Si quieres orar con el Señor, elimina los obstáculos. Todo aquello que te pueda distraer en tu mente y todo aquello que te haga divagar o que no te permita concentrar, elimínalo, hermanos. Todo lo que te estorbe, elimínalo. Pero principalmente, hermanos, el principal obstáculo para orar es tu propia carne. Tus ganas de hacerlo, tu deseo de hacerlo. ¿Tú sabes cuándo es el mejor momento para orar? Cuando no tienes ganas de orar. Porque ahí, hermanos, estás luchando con tu carne. Y efectivamente, hermanos, como dijo el hermano Leo, el mejor momento para orar es en la madrugada. ¿Por qué? Porque no hay obstáculos más que tu sueño. Pero precisamente, hermanos, vas a luchar con tu carne. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dormido. Como muchos vienen a la iglesia dormidos. Hay que despertar, hermanos. Cristo dijo, ¿no pueden velar conmigo una hora? ¿No pueden aguantar una predicación de una hora? Aguantas películas de 3 horas, hermanos, en el cine, donde solamente te están enseñando y te están trabajando el cerebro. Y no puedes escuchar a Dios una hora. Pongan atención, hermano, realmente, porque lo que sigue es lo más importante de la oración. Punto número 5. La oración es el corazón del crecimiento de mi relación con Dios. La oración es el corazón del crecimiento de mi relación con Dios. Cuando empieces a ver que la oración es más que una actividad que tienes que hacer y que comprendas todo lo que es de vital importancia en cuanto a la comunicación con nuestro Padre Celestial en la oración, y cuando veas a Dios responder tu oración, crecerás en fe y en madurez espiritual. Por eso, hermanos, la oración es de vital importancia. Orar, orar y orar. ¿Con qué frecuencia? Sin cesar. Puedes levantarte, hacer una oración antes de desayunar, otra oración. Cuando estés cerrando tu puerta, otra oración. Cuando vayas caminando al trabajo, otra oración. Cuando llegues al trabajo, ponte a trabajar, porque para eso te pagan. A la hora de la comida, otra oración. Y así, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que es una persona madura, centrada, conocedora de la oración eficaz. Así que todo esto, hermanos, hay que aprender, hay que saber. Esto, hermanos, va a hacer crecer, y tu andar con el Señor será algo cada vez más real y valioso en tu vida. Porque hay alguien, hermanos, que no valora relación con Dios, por eso no hace oración. Por eso cuando se arman los grupos de oración, inmediatamente ponen pretextos por el horario.
Y por eso, hermanos, se hace convocatorias en diferentes casas, diferentes sedes, diferentes propósitos y diferentes horarios, para que al que te acomode más, pues puedas asistir a hacer oración, ¿verdad? No, hermano, pero es que, bueno, ¿quieres o no una relación personal con el Señor? ¿Quieres que tus hijos se salven? Hay que sacrificar, hermanos. La oración, hermano, requiere de un enfoque y un esfuerzo, de un sacrificio. En el contexto que vimos de Marcos, era el preámbulo, hermanos, para que arrestaran a Jesús. Y Jesús se la pasó en vela y llorando. No durmió esa noche, para cuando tú que pones el pretexto de que no dormiste ayer. Jesús tampoco, hermanos, y viera la muerte. Tú solo vas a venir a sentarte. ¿Dónde está la justificación válida? Que estoy bien cansado, hermano. Cristo cargó la cruz que nos correspondía. Estando cansado, sin dormir, sin comer y golpeado de una manera brutal. Y nunca, hermanos, dijo: estoy cansado para hacerlo. Jamás. Nunca tampoco, hermanos, puso en objeción el horario. Y vaya, hermanos, que la historia nos narra que lo fueron a aprender en horas inhábiles, a las 6 de la mañana, hermanos. A esa hora no empieza a trabajar la policía, ¿verdad? Todavía, bueno, en aquellos tiempos, en aquellos lugares. Y vean, hermanos, lo enjuiciaron en un horario fuera del lugar. Y todo, hermanos, lo cumplió cabalmente, solamente por amor a nosotros. Hasta el día de hoy, por cada uno de nosotros, hermanos, y jamás objetó nada ni se quejó por nada. Es algo que tenemos que aprender, hermanos. La oración, hermanos, es más que una actividad y mucho más que un estado mental. La oración es la esencia misma de tu relación con Dios, porque para hablar con Dios no necesitas ningún sacerdote, ninguna persona, ningún mediador aquí en la tierra. 1 Timoteo 2:15. Fíjense, hermanos, ¿por qué no lo necesitamos? 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, perdón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No necesitamos más, hermanos. No necesitamos ninguna intercesión de nadie en el cielo, porque tenemos a Jesús. Y Jesús, hermanos, está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Así que, hermanos, cuando vayamos a orar, vayamos con esa confianza, sabiendo las promesas que el apóstol Juan escribió en su Evangelio y en la carta de Juan. En el capítulo 5, versículo 14 y 15 dice que nosotros tenemos esa confianza de que si lo pedimos todo en su nombre, Él lo va a hacer. Y esta confianza la tenemos, que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Porque Él está al lado del Padre, hermanos. Nosotros, hermanos, buscando personas, mediadoras aquí en la tierra, que son peores pecadores que nosotros. Cuando tenemos al sumo sacerdote, en el cual podemos acudir, para el oportuno socorro, el cual dice que sufriéndolo todo y padeciéndolo todo y siendo tentado en todo, no se podrá condoler por nosotros, hermanos. Cuando Él sufrió todo por nosotros, Él sabe lo que tenemos necesidad, hermanos. Y para finalizar, hermanos, tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4. Dice la palabra de Dios en Efesios 4. En oración, hermanos, porque todos estamos afligidos y necesitamos orar. Efesios 4:6 dice:
un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Hermanos, si en esos momentos yo te preguntara, ¿cuál sería la preocupación más grande que existe en tu vida en este momento? Piénsalo. Piensa cuál es la preocupación más grande que tienes ahorita en tu vida. Piénsalo con lujo de detalle. De todo eso que te estás acordando, hermano, hermana,